Vamos entonces a iniciar esta mesa y quiero darle los buenos días a todos ustedes. Y es que desde hace muchos años el fortalecimiento de los poderes públicos se ha convertido en uno de los ejes esenciales para el mejoramiento de nuestro sistema democrático. Uno de los objetivos primordiales para el buen desarrollo del orden jurídico, social y político en cualquier país y en el nuestro de manera especial es el logro de una verdadera justicia independiente. Por ello, la Fundación Institucionalidad y Justicia ha colocado este tema en uno de los primeros lugares de su agenda y ha dado un seguimiento sistemático a su evolución, realizando diversas iniciativas que buscan contribuir a la mejora de los procesos judiciales, lo mismo que una relación más fluida y colaborativa entre sus órganos y la ciudadanía. Al mismo tiempo, hemos externado nuestra preocupación sobre los niveles de confianza ciudadana sobre el sistema de justicia en su conjunto. Me refiero a policía, ministerio público, sistema penitenciario, poder judicial, los mismos abogados, realizando estudios independientes y difundiendo los datos que arrojan en informes y publicaciones tanto nacionales como internacionales. Hemos sentido también preocupación por diferentes indicadores que muestran bajos niveles de eficacia, eficiencia y acceso ciudadano a los servicios del sistema de justicia. Pero al mismo tiempo, nunca nos hemos desalentado sobre el porvenir ni sobre la pertinencia de nuestra misión como Fundación Institucionalidad y Justicia. Por todo lo anterior, prestamos mucha atención a los resultados de encuestas y otras herramientas de análisis de las percepciones y buscamos contrastarlas con las realidades que son conocidas por todos y que son difundidas por los medios de comunicación. Propiciamos las críticas constructivas que surgen desde las comunidades, pero valoramos más que nada las propuestas serias que se formulan para hacer mejorar en la calidad de los servicios que los órganos del sistema de justicia prestan a los ciudadanos, así como las propuestas que contribuyan a aumentar la transparencia y eficacia de dichos órganos. Estas son las bases que permitirán mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana. Y lo anterior solo es posible en un marco institucional de independencia judicial, lo que entendemos como un prerequisito para el equilibrio de poderes y el establecimiento de los pesos y contrapesos necesarios para la organización del poder. Asimismo, consideramos que esta independencia debe mostrarse no solo en la capacidad de actuar de forma autónoma frente a los actos del gobierno central, sino en la posibilidad de contar con una línea jurisdiccional fuerte que resista presiones de cualquier tipo. No debemos olvidar que en la Cumbre Judicial Nacional, como iniciativa para continuar con la reforma del sector justicia, se planteó como una necesidad y a su vez como un compromiso del Consejo del Poder Judicial el fortalecimiento de la independencia judicial como eje temático abordado en los acuerdos que fueron allí suscritos. La FINJUS, en el marco del programa de acción de la sociedad civil para la seguridad y la justicia,
que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, agradece la participación de los expertos con los que contamos hoy, magistrados, jueces y juristas reconocidos. Agradecemos asimismo a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Es urgente que en nuestro país se coloque sobre la mesa la discusión, la realidad del Poder Judicial y los demás órganos del sistema de justicia, especialmente en lo referente a sus niveles de independencia. Pero no desdeñemos las percepciones ciudadanas sobre los niveles de eficacia, eficiencia, acceso e independencia de los órganos judiciales, porque estamos convencidos de que detrás de cada percepción sobre la justicia existe normalmente un conjunto de valores ciudadanos que cuestionan la eficiencia de los cambios que se han producido y del cumplimiento de las promesas que el régimen democrático ha formulado. Por eso, dejo la pregunta sobre la mesa para que sea respondida por nuestros distinguidos panelistas los cuestionamientos sobre la independencia judicial. ¿Son simples percepciones, a veces interesadas, o reflejan la cruda realidad? Para debatir esta temática que ha venido de una u otra forma, dándole de manera frontal a los actores del sistema, y hoy comenzamos con los actores del Poder Judicial, luego será con el Ministerio Público, en fin. Tenemos a la magistrada Yocauri Morales, que es juez, al magistrado Luis Adriano Taveras, juez también, el magistrado Radar Coronado, juez también. Tenemos al jurista Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional, y al jurista Eric Raful, experto en Derecho Penal. Para tales fines, entonces, quiero darle la palabra a la honorable magistrada Yocauri Morales. Gracias y buenos días a todos. Cuando nos hablaron de participar en este panel, nos hicimos una pregunta sobre la independencia judicial. Nos preguntamos si la independencia judicial es un mito o es una realidad en la República Dominicana. Y con este interrogante de fondo, empezamos a pensar en lo que significa la independencia judicial y encontramos que en nuestra Constitución ha establecido claramente en el artículo 149 y 151 la independencia judicial y la autonomía del Poder Judicial, como un contrapeso y como una garantía de la tutela judicial efectiva que debe brindar el Poder Judicial a la ciudadanía. ¿Qué significa independencia judicial? Independencia judicial implica que el Poder Judicial logre la tutela judicial efectiva a través del derecho objetivo, sin subordinación a ninguna sumisión que no sea la Constitución, la ley y lo que establece el derecho. ¿Es la independencia judicial una garantía únicamente para el Poder Judicial y para los jueces? Claro que no. La independencia judicial es una garantía para el ciudadano de que el Poder Judicial no tenga intromisiones de otros poderes. De hecho, la independencia judicial es algo que diferencia al Poder Judicial de los demás poderes del Estado. Esto así porque los protagonistas del Poder Judicial, que son los jueces y las juezas,
y los servidores judiciales deben actuar de manera independiente y su única sumisión debe ser a la ley, al derecho y al ordenamiento jurídico. Cuando esto no sucede y situaciones foráneas llegan al Poder Judicial, se rompe la independencia. Una independencia que tiene que ser interna y una independencia que debe ser externa. Interna porque los órganos de poder dentro del Poder Judicial, la pirámide judicial, no debe influir en las decisiones de cada uno de los jueces, para los cuales cada juez de manera independiente tiene que ejercitar su independencia. De manera que la independencia judicial formalmente podemos decir que está establecida. Ahora, materialmente hay que hacerla posible. ¿Y cómo hacer posible la independencia judicial en un Estado donde en el actual sistema de carrera judicial lo que prima es un tecnicismo para la escogencia de los jueces? Y la relevancia no está dada en la capacitación y en la trayectoria moral y jurídica del juzgador. ¿Cómo hacer posible la independencia judicial materialmente cuando estamos subordinados económicamente a lo que se quiera dar al Poder Judicial y no ha sido posible el cumplimiento del 2.66 que por ley no ha sido otorgado? Fijaos bien que no participamos los jueces ni el Poder Judicial en el establecimiento de esta ley especial para garantizar la autonomía del Poder Judicial. Fue el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quienes asumieron votar dicha ley. Sin embargo, no han cumplido con lo que han establecido y plasmado en esa ley. ¿Por qué necesitamos independencia económica? Necesitamos independencia económica para poder permitir el acceso a la justicia a los ciudadanos de manera digna y eficiente. Se supone que las condiciones, las infraestructuras apoyarán al juez a poder dar un servicio de mayor calidad. Además, un servidor judicial mejor remunerado se supone que es menos propicio para las atracciones externas que podían llegar. En segundo orden, es necesario que cese las persecuciones a los jueces por las decisiones que toman. Las decisiones deben estar sujetas únicamente al escrutinio jurídico de los recursos. Si un juez no ha cometido una falta ética en el pronunciamiento de su decisión o un acto de corrupción probado, no debería ser suspendido de sus funciones solo por el rumor público, porque esto afecta la dignidad de la judicatura y afecta también la independencia judicial. Decía un autor muy conocido, Benjamin Constant, ¿qué es más corrupto? ¿Haber comprado una plaza judicial por preventa o amiguismo? ¿O es menos corrupto que estar siempre temiendo perder dicha plaza? De manera que un juez que actúa con miedo es un juez que no puede concretizar su independencia interna y su independencia externa. Tiene que haber un respeto a la inamovilidad del juez, porque esto implica
que el juez esté seguro en su jurisdicción y que si no comete ninguna falta, no sea removido. La inamovilidad es una garantía. Evitar traslados innecesarios, injustificados y sin anuencia del juez debe ser una práctica que debe ser erradicada del Poder Judicial. El juez tiene que tener una adecuada formación jurídica que le permita ejercitar la independencia. Se deben consolidar dentro de la parte interna del Poder Judicial el ejercicio de las asociaciones de jueces para que cumplan el rol a que han sido llamadas y que los jueces en torno a ella puedan tener una participación en la política judicial de manera concreta. Por último, y no por menos importante, tenemos que lograr que todos los sectores de la vida nacional cumplan los compromisos de la cumbre judicial. Esa cumbre judicial que estableció en sus ejes temáticos la independencia y la integridad del Poder Judicial. ¿Cuáles fueron los compromisos principales en este eje que el Poder Judicial se comprometió? Número 1, garantizar la independencia interna del Poder Judicial. Diseñar y desarrollar una estrategia comunicacional que permitiera que los medios de comunicación entiendan la labor del juez y en cada decisión cuestionada pueda haber una explicación efectiva de las razones que han sido dadas en dicha decisión. Impulsar los mecanismos que sean necesarios para que el 2.66 sea una realidad en la justicia dominicana. Fortalecer la inspectoría judicial de manera que las investigaciones a la corrupción administrativa pueda ser lograda. Establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia ética del comportamiento de los jueces, juezas y servidores judiciales y garantizar los derechos fundamentales de los jueces en los juicios disciplinarios. Revisar la actuación del Ministerio Público en los juicios de los servidores judiciales. Y por último, la lucha por la independencia judicial no es un asunto solo de jueces, es un asunto que encubre el ejercicio de todos los sectores de la sociedad nacional. La independencia judicial es una condición que debe ser dada para que haya igualdad de todos ante la ley y ante la justicia y que no seamos discriminados por nuestra condición política o social. Muchas gracias. Yo felicito a la magistrada que trajera lo que fueron los compromisos de la cumbre, porque yo pensé que en esta ocasión, como el Ejecutivo, que siempre ha sido coherente, no asignándole al Poder Judicial lo que por ley le corresponde, porque en eso sí han sido coherentes los gobiernos. Yo pensé que el Consejo del Poder Judicial iba a apoderar al Tribunal Constitucional en esta ocasión, a través de un conflicto de competencia, lo que sea. Porque hicimos ese compromiso. Yo fui testigo de esa cumbre y yo firmé el documento. Pero vamos a ver si el año que viene se puede dar ese paso. A continuación quiero darle la palabra al magistrado Luis Adriano Taveras. Muy buenos días a todos. Me siento un poco nervioso, es la primera vez que estoy en un panel similar y ahora mismo me estoy al lado de una profesora mía de argumentación jurídica cuando era aspirante, así que básicamente tengo un control de logicidad al lado en caso de que... Exacto. Tampoco vine con algo preparado para hablar en este panel respecto a independencia judicial. Gran parte de las cosas que uno vive en estos afanes la guarda no solo en el cerebro, sino también en el corazón, porque un ataque a cualquier ente particular dentro de un servidor judicial se siente como un ataque con el colectivo e indirectamente un ataque hacia todos y cada uno de los miembros del Poder Judicial. Decimos esto porque el panel se trata sobre evaluar si realmente
la percepción que se tiene de la independencia judicial, de que se encuentra en jaque, si se trata de un tema de percepción o si es una realidad. Y la pregunta viene con una situación mínimamente viciada, y es el tema de que en lo que a percepción se refiere, todos los estamentos públicos hay un problema serio de percepción. Decimos esto porque vivimos en un país que está prácticamente impregnado con el tema político. O sea, todo aquel que tiene un cargo o un servicio público o desempeña una función para el Commonwealth, para lo que sería el bien común, siempre se imaginan que detrás hubo algún tipo de amarre político, siempre se imagina cuál fue el color del partido de esa persona, con quién habló para estar donde está. Y realmente las prácticas reales que se llevan en nuestro ordenamiento no llaman a que esta sea una situación totalmente errada. Entonces, el Poder Judicial, dentro de los tres poderes del Estado, es el poder, a mi juicio, que carga la cruz más pesada. Primero porque, distinto al legislativo o al ejecutivo, los jueces no entran por un sistema de sufragio, sino por una legitimidad que tienen que adquirir ya en funciones. Tienen que pasar por un concurso, tienen que entrar a una Escuela Nacional de la Judicatura y ya en funciones tienen que constantemente legitimarse a través de todas y cada una de sus decisiones. No solo se trata de dar decisiones correctas, sino también que estén correctamente motivadas. En ese sentido, entra la independencia judicial como un elemento, ya no tanto como independencia interna o externa, en la forma puntual como la manifiesta la magistrada Yocauri. Yo voy un poco más lejos, un tema de ética personal o de ética profesional. El juzgador se debe a sí mismo ser independiente, solamente operar en función de las normas que están en el ordenamiento jurídico y no de factores externos que puedan contaminar su juicio al momento de fallar. Obvio, esto no siempre se refleja así en distintas culturas. Recuerdo que estudiando elementos del realismo jurídico americano, decía exactamente un juez, Learned Hand, que era juez y jurista, que le temía más a los juicios que a la muerte o a los impuestos, entendiéndose que aún desde su posición de juez no tenía esa confianza en el sistema de justicia, no sabía que independientemente de que las normas estuviesen ahí, tuviese un resultado final. ¿Cómo eso afecta a la percepción que tenemos en nuestro país hacia el Poder Judicial? Sencillo. Tenemos un país en donde se entiende que cada funcionario público es automáticamente un político de un partido. Tenemos un país que se piensa que todas las funciones son una especie de finca personal para cada quien que la ejerce, y es difícil romper el mito de que cada uno de nosotros nos levantamos a hacer una función que normalmente no viene con un agradecimiento externo, sino con una satisfacción interna. La satisfacción de haber hecho lo correcto en el caso que nos ocupa. Entonces, a eso se vendría a preguntarse, ¿cómo se afecta la independencia desde lo interno y desde lo externo? En el estudio de la teoría del derecho siempre se habla de una división entre casos fáciles y casos difíciles, entendiéndose que casos fáciles son aquellos en donde la norma y los hechos están claros, donde el fallo es un asunto tan simple como establecer un cobro de pesos, una pensión alimentaria, y casos difíciles son aquellos en donde no hay una claridad en cuanto a los hechos y hay que reconstruirlo adecuadamente, o no hay una claridad en cuanto a las normas jurídicas y se tiene que hacer una labor más allá de interpretación y de ponderación. En República Dominicana tendríamos que crear una especie nueva de división entre los casos cómodos y los casos calientes. Y esa es una realidad a la que no podemos sustraernos. A veces muchos casos que llegan a los tribunales de justicia influye considerablemente el nombre y la gravedad que la prensa le dé a ese caso, a los fines de que el juzgador tenga eso en cuenta. Y decimos tenga eso en cuenta porque los resultados están en la prensa. Son resultados a los cuales ninguno de nosotros podemos ser ajenos. Si hoy por hoy nos reunimos para hablar de independencia judicial, es precisamente porque entendemos que al menos se encuentra en jaque. Hace poco hicimos una manifestación reclamando que se respete la independencia judicial. Y dentro de los puntos que hablamos fue precisamente los acuerdos a los que llegamos en la cumbre.
Y dentro de los acuerdos se trató de establecer, distinguir lo que era un recurso a una decisión judicial y una querella por una actitud antiética del juez, o una actitud que rompa con lo que es el reglamento disciplinario. Pero ambas situaciones se ven mezcladas en la situación actual de la sociedad cuando una decisión impopular viene seguida con una consecuencia para el juez que tiene que dar la decisión impopular. Una realidad que la sociedad tiene que aceptar es que los jueces no están para dar decisiones populares, están para dar decisiones correctas. Y muchas veces dar una decisión correcta e irse contra de la corriente a lo que se establece en la prensa, a lo que se establece dentro de la sociedad y, ¿por qué no?, a lo que se establece dentro de nuestros mismos superiores. Porque eso es la independencia, la capacidad de hacer lo correcto independientemente de las consecuencias. Frente a esta situación, yo entiendo que la solución no es sencillamente cerrar el despacho y hacer el trabajo. No podemos estar ajeno al hecho de que toda institución tiene sus males, y si toda institución tiene sus males, el Poder Judicial no está ajeno a esa situación. No podemos afirmar que todos los jueces son corruptos, pero jamás en la vida podemos afirmar que todos los jueces son serios. La única solución es reclamar reglas claras en donde se pueda depurar correctamente y con reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva quién está en lo correcto y quién no lo está. Si no existen esas reglas, estamos sencillamente teniendo un proceso aleatorio para justificar lo que tenemos que hacer. Entonces, hemos hablado de cumbre, hemos hablado de la creación de un reglamento, pero yo soy de los que considera, y ahí cito quizás a Ferdinand Lassalle en cuanto a lo que tiene que ver con la Constitución efectiva, o a Hobbes en cuanto a los tratados. Los pactos que no se forjan con las espadas mueren por ineficacia. Al día de hoy podemos hacer tantas comisiones sean necesarias para fortalecer la independencia, pero si no ponemos de nuestra parte para que finalmente hagamos un mejor poder judicial a la luz de los externos, nada de lo que aprobemos tendrá sentido. Se ha propuesto incluso acercarse a la comunidad. Esa es una propuesta incluso de la Escuela Nacional de la Judicatura, que debería replicarse, y estaría yo personalmente dispuesto a hacerlo, en cada campo de María Trinidad Sánchez, que es el distrito judicial donde ejerzo. Tenemos que estar conscientes de que si queremos cambiar la percepción de la sociedad, no solamente es con el juez íntegro que hace todos los días su trabajo, la institución desde arriba y hacia abajo tiene que mandar el mensaje que de este lado hay integridad, hay imparcialidad y hay independencia. Muchas gracias. Muy bien, magistrado. A continuación quiero darle la palabra a Radar Coronado. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, el problema de la independencia judicial y de la percepción o la realidad que los cuestionamientos respecto de esta se realizan, creo que requiere de manera inicial, para dar una respuesta a esta cuestionante, hacer un análisis previo. Relativo a la procedencia de nuestro ordenamiento jurídico y a la concepción que se tiene del papel del Poder Judicial. Bueno, lo primero es que en la mayoría de los países de herencia romano-germánica, los poderes judiciales son seriamente cuestionados y criticados por los pueblos y por las naciones que cuentan con ello. Pero no ocurre lo mismo en los países anglosajones. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, el primer análisis que yo quiero hacer referencia es precisamente a ese. La cultura de los países como el nuestro, con este tipo de derecho, tiene una tendencia a cuestionar. Esto viene de origen, en virtud de cómo surgió el Poder Judicial como medio de controlar los poderes previamente establecidos, es decir, a las monarquías, a las soberanías radicadas en los monarcas, y se vio como una amenaza al Estado ya constituido, contrario a los países anglosajones, en los cuales se
se entendió como parte integral del Estado, no una amenaza, sino que la justicia procedía precisamente de los hacedores de la ley. Esa es una de las primeras formas de entender el por qué en nuestros países se critica tanto no solamente el Poder Judicial, sino el Estado en sentido general y por exceso a la cultura misma. Es muy normal que escuchemos en nuestro medio, en la cotidianidad, hablar de que aquí no funcionan las cosas, de que los dominicanos son de tal forma. Esto no es una realidad, que los dominicanos llegamos tarde, eso no es cierto. Llegamos tan tarde como el resto de la humanidad. Hacemos la cosa tan bien o tan mal como el resto de la humanidad. No somos perfectos. Ese es el primer enfoque. Analizar luego, para comprender la realidad, analizar luego la independencia y los cuestionamientos que en nuestro país ya de manera particular se realizan. Hay que, en primer lugar, ubicar de qué se trata la independencia judicial. Si es algo que los jueces no hemos inventado, que le corresponde únicamente a las partes, o es una identificación nacional, o es una obligación estatal. Bueno, si analizamos los primeros 4 artículos de la Constitución, en esos 4 primeros artículos se repite 3 veces el término independencia, haciendo referencia a la independencia del Estado mismo respecto de potencias extranjeras y haciendo referencia, partiendo de la teoría de Hobbes asumida por Montesquieu, de la división de los poderes y el ejercicio independiente de cada uno de estos respecto de los demás. Aquí ya tenemos el primer fundamento para la independencia en sentido amplio como la base del Estado de Derecho en la República Dominicana. Pero si precisamos aún más en el ámbito judicial y analizamos el artículo 69, particularmente el numeral 2 de la Constitución, artículo 69, numeral 2, y como decía otro de mis compañeros en el artículo 149 y el 151 de manera muy precisa, hace referencia a que el Poder Judicial, que la administración de justicia se desarrolla bajo la independencia y la imparcialidad. ¿Pero por qué es esto? Es porque nuestra Constitución en su artículo 8 proclama cuál es la misión esencial del Estado, que es la garantía efectiva, progresiva de los derechos de todos, de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales y los demás derechos. Estos derechos no se obtiene su efectividad, su garantía, si no es a través de un poder judicial. Todos tenemos derecho y es muy bueno decir que tenemos los derechos, pero nunca se consiguen por amor al arte. Requieren de un medio, de un espacio en el cual se puedan garantizar y exigir. Este espacio es el Poder Judicial. ¿Dónde se concretiza esto? En los jueces. En resumen, si no contamos con jueces independientes que de manera efectiva y superando todas las amenazas de que es víctima la independencia judicial, haciendo este análisis multidimensional, es decir, amenazas externas respecto de los otros poderes, amenazas sociales, amenazas políticas, amenazas incluso intrainstitucionales a la independencia judicial. Ya han hecho referencia a los medios de comunicación. Los juicios son regularmente resueltos a priori y de forma muy simplista por los medios de comunicación. Es cierto, como función judicial está expuesta y protegida la opinión de los particulares respecto a esta labor pública que llevamos a cabo los jueces. Sin embargo, tenemos que evolucionar, tenemos que ir más allá. No es un simple comentario, no es un reportaje respecto de un juicio lo que conlleva la solución. Desde afuera es muy fácil imaginarlo. Recuerdo una película que trata de un juicio en el cual están procesando a una persona en los Estados Unidos de raza negra. Conocemos los vicios en la administración de justicia en los Estados Unidos con relación a la minoría de los afroamericanos.
Y en esa película trataba del hecho, la situación de que una persona de raza negra habían violado a una hija y era en la parte sur de los Estados Unidos, la más radical y racista. Y dice esa película que, seleccionado el jurado, el acusado tenía un abogado blanco que fue elegido por él, aunque le habían propuesto uno de su propia raza, y él decía, no, yo quiero a alguien que entienda mi problema y que pueda transmitir mis ideas. Y así lo hizo. Y el abogado, luego de todo el juicio, recuerdo que ante el agobio de los medios de comunicación, de las opiniones del pueblo y la lucha interna social, le dice el imputado mismo al abogado, yo quiero que tú lo hagas pensar como nosotros. Y yo quiero que hagamos eso con relación a la interpretación y a la crítica de la labor de los jueces desde el punto de vista de la independencia interna de los jueces y de la labor que ellos llevan a cabo. Le decía el abogado, luego de haberle expuesto la forma en la cual ocurrieron los hechos a los jurados que iban a tomar la decisión, le pidió, cierren los ojos, imagínense que lo ocurrido en el relato de la violación a la menor de raza negra le ocurrió a una blanca, es decir, que se pusieran en su lugar, que conozcan la realidad del asunto. Los jueces a diario aplicamos y administramos justicia y lo hacemos esto teniendo pendiente que se trata de la independencia de una cualidad que debe de tener y lucir cada juez para garantizar los derechos de todos, pero además que es un derecho que le corresponde a los jueces, que es una obligación de los jueces, que es un deber de los jueces, pero además es un derecho de la sociedad, es un derecho de los procesados. Imagínense ustedes, imaginémonos nosotros que por un juicio que esté realizando un juez sometido a todas las presiones, que los medios de comunicación han visto que se ha acusado a X y que los reportajes se han elaborado presentando a X como culpable. Los jueces no podemos fallar apoyado en eso. En virtud de este valor, de este principio, de esta garantía que constituye la independencia para todos los ciudadanos, para el Estado mismo, los jueces tenemos que separarnos de todo y determinar si por los elementos de prueba que han sometido a esa persona procesada es o no culpable, independientemente de la opinión pública, de los medios de comunicación o de las opiniones en sentido general. O podemos pensar en un momento, ¿y si se tratara de nuestro hijo? Si se tratara de la otra persona, como hicieron en la película. Se trata de que analicemos eso, de que veamos el problema en su justa dimensión, que no se permita, como en ocasiones se realiza, utilizar las presiones contra los jueces y los ataques a su independencia para sustituir las vías de recurso por una denuncia contra un juez, para sustituir la aplicación y la administración de justicia por una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, para que no se suspendan los jueces. Más allá de una percepción o una realidad que se tenga con relación a los cuestionamientos a la independencia de los jueces, lo trascendental del asunto es el efecto que esta situación pueda conllevar con relación a la actuación de los jueces y con relación a los derechos de las personas. Defendamos, pues, la independencia, porque se trata de nuestros derechos y de la vida y el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, magistrado. Estos jueces que tenemos hoy en este panel, que se han sabido comportar y que le han hecho honor a la judicatura, tienen la autoridad de hablar sobre la independencia judicial. La mayoría de los jueces son iguales que ellos. No podemos tener una visión homogénea de quienes conforman las instituciones. Pero la verdad es que los jueces tienen, la verdad, yo siempre he dicho que hay que tener vocación al martirio para ser juez. Porque a fin de cuentas los jueces conocen los casos que se les someten, que investiga otro, muchas veces mal instrumentado. Eso lo estoy diciendo yo, magistrado. Muchas veces, muy mal instrumentado. Pero
a ustedes les tocó esa misión y bueno, le voy a dar la palabra ahora a Eric Raful. Muy buenos días a todas y a todos. Felicitar la realización de este evento, que todo lo que pueda atender a fortalecer este Estado social y democrático de derecho que tanta brega está dando, construir. Creo que es muy positivo. Muy triste, pues salí muy esperanzado el año pasado, como refirió Servio Tulio, del esfuerzo que se hizo para la cumbre del Poder Judicial y la excelente oportunidad que teníamos, que tenía la sociedad, que tenían los actores de la misma, de lograr en este proceso por lo menos el inicio del respeto a un tema como el del presupuesto, que conjuntamente con otros integran de manera fundamental los problemas que tiene el Poder Judicial en aras de fortalecer o realizar su independencia. Nosotros tuvimos el privilegio de participar como expositores en ese evento. Detallamos con el mayor rigor que nos permitió el momento la interpretación de la sentencia 01-2015 del Tribunal Constitucional, que básicamente constituía un mandato para el respeto a lo que se establecían como normas superiores del ordenamiento, en este caso relativas al presupuesto. Pues esa sentencia del Tribunal Constitucional abre el camino para que, como dijo Servio Tulio, el Consejo del Poder Judicial hubiese impugnado una de las vergüenzas más grandes que tiene el sistema democrático dominicano en todos los tiempos, que es la forma en que se discute y se aprueba el presupuesto nacional. Y la sentencia básicamente no hace otra cosa que exhortar a los poderes a que entren en diálogo al momento de formular el presupuesto. Y da pena ver a una brillante y talentosa magistrada decir aquí cómo solamente nunca el Poder Judicial es tomado en cuenta, ni siquiera para discutir lo relativo a un presupuesto que le está asignado por una norma de carácter orgánico y que todos los años se viola para modificarlo por una mayoría simple. Cuando se supone que nosotros hemos avanzado hacia un Estado social y democrático de derecho, que estamos frente a un tema de independencia judicial, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, establece que para este tipo de situaciones existen lo que se denominan garantías reforzadas, pues se trata de temas de tutela de derechos fundamentales, de derechos que están garantizados para la preservación básica de un ordenamiento que se transformó en el 2010, que se viene transformando desde antes por la constitucionalización del ordenamiento a través de normas de derecho internacional de derechos humanos en nuestro ordenamiento, que han ido construyendo este nuevo paradigma, pero que, y aquí venimos a un tema terrible, a un tema que ya autores relevantes como Alan Turing, hablando sobre el desarrollo institucional de la República Dominicana o de países como la República Dominicana, hablaba de cómo había un gran déficit en los actores
Pues a diferencia de Europa y los países sajones, como hablaba el magistrado, donde hay una tradición, donde desde la sociedad civil hubo un proceso de construcción y participación en la construcción del ordenamiento, lo que implicaba una apropiación por parte de la sociedad y las instituciones de los valores del ordenamiento. En nuestros países, muchas veces esos valores han venido desde fuera, se han impuesto donde los actores no tienen el conocimiento y ni valoran adecuadamente. Por eso no se entiende cuando Luigi Ferrajoli habla de la esfera de lo indecidible, que son temas que escapan a la decisión de las mayorías representadas en los poderes públicos cuando se trata de derechos como el que aquí estamos reivindicando. Entonces, la advertencia que hacía Alain Touraine respecto del problema que causó en este país muchísimas críticas en esa visita, de la deficiencia y de la debilidad de la sociedad civil, viene a colación, pues uno ve que teniendo prácticamente una línea trazada por el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial no pelea su presupuesto, no pelea lo que le corresponde constitucionalmente, que le corresponde al Consejo del Poder Judicial hacerlo. Entonces, tú te das cuenta que Alain Touraine tenía razón, los actores del sistema que son claves, porque esto es un camino de doble vía, que son claves para preservar y hacer valer los derechos, si no dan el paso hacia adelante. Nunca olvido que fui fundador y he sido profesor por muchos años de la Escuela del Ministerio Público. Trabajando en la Fiscalía, siguiendo uno de los casos en el ejercicio profesional, se me acerca un fiscal que había sido alumno mío en la escuela. Me dice, profesor, tengo que hablar con usted, necesito su ayuda. Digo yo, ajá. ¿Y qué te pasa? Dice, no, he sido trasladado injustamente por un chisme y por un problema que no tiene que ver cómo funciona y me han mandado para no recuerdo qué sitio. Digo, ya con muchísimo gusto, vamos a iniciar un proceso, vamos a... No, profesor, yo no quiero problemas. Lo que me dicen que usted es amigo del procurador para que usted hable con él. Digo yo, ¿cómo? ¿Cómo que...? Yo te estoy diciendo que eso es ilegal, que lo que han hecho contigo es ilegal y tú debes de denunciarlo y debemos de hacer un proceso para que te restituyan tu derecho. Dice, no, yo no quiero problemas porque después voy a caer en desgracia si yo hago esto. Entonces volvemos al tema de los actores. No, que me dijeron que usted es amigo de Domínguez Brito, eso fue en aquel entonces. Hable con él para que vea por qué te traslado. Yo sí, yo soy amigo de Francisco, pero yo no voy a ir a hablar por esto. Tú tienes un derecho a exigirlo. A lo mejor cuando lo reclames él se da cuenta de que es un error y rectifica, pero tú tienes que reclamarlo. Pero es que empezamos, ya tenemos el ejemplo del Consejo del Poder Judicial y tenemos ese ejemplo particular que me pasó hace ya 7, 8 años, 2008, por ahí, 2007, en la Fiscalía, con ese magistrado. Entonces, el empoderamiento, la construcción del Estado Social Democrático, cuya única función o función esencial es la tutela de los derechos fundamentales, tiene que tomar en cuenta el fortalecimiento de los actores. Yo quiero, para concluir, valorar su aporte respecto de la presión mediática. Ya el jurista Peces Balba, uno de los juristas más icónicos del derecho español, decía hace muchos años que la presión mediática en los medios de comunicación y los juicios paralelos en los medios de comunicación constituían en Europa la mayor amenaza a la independencia judicial. La más importante y mayor amenaza a la independencia judicial. Entonces, el país tiene que estar vigilante, tiene que ejercer sus derechos, los actores tienen que ejercer sus derechos. El país se ha olvidado de que un consejo de la magistratura
sacó de la Suprema Corte de Justicia al juez que mejor evaluación tuvo, llamado Julio Aníbal Suárez, en el 2012, y aquí no pasó nada. Entonces, estamos en la Corte Interamericana, ahora mismo en la Comisión Interamericana, y no pasó nada. El que mejor puntuación sacó fue sacado inopinadamente. En fin, creo que esto es una lucha que no va a detenerse, y como dijo Servio Tulio, yo espero que en temas como el del presupuesto podamos dar los pasos adecuados para ir exigiendo en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No, y los jueces tienen que exigir su presupuesto, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que asumir su responsabilidad. Él es el presidente de un poder del Estado, Él tiene que entender que él es el presidente de un poder del Estado. O sea, él tiene que entender eso, que él es el presidente del Poder Judicial y es el presidente del Consejo del Poder Judicial. Y él tiene que asumir esa responsabilidad, porque él se debe ese poder, por lo menos en la actual coyuntura. Entonces, en la vida también uno tiene que asumir el costo de la posición que uno ocupa. Y él tiene que exigir ese dinero, que le den ese presupuesto. Pero vamos a ver. A continuación quiero darle la palabra a Cristóbal Rodríguez. La pregunta que se plantea como título del panel es equívoca, y yo creo que merece una reflexión de entrada. La cuestión es de si los cuestionamientos a la independencia del sistema de justicia son una percepción o son una realidad. Y el tema es que la percepción es una dimensión de la realidad, en tanto que las percepciones que la gente asume condicionan su comportamiento, condicionan sus actitudes y generan aprehensiones que a la vez generan comportamientos aprensivos. Entonces, esto no es tan relevante a esta altura del juego discutir si es una percepción o si es una realidad. Eso existe, está ahí. Yo voy a plantear 6, 7 temas de manera muy general que yo creo que están detrás de ese problema de percepción raya realidad. Ya se ha dicho mucho sobre la independencia, los problemas de la independencia del sistema de justicia, y hablo del sistema de justicia, no solo del poder judicial. Y los principales elementos que cuestionan y que han contribuido al debilitamiento real de la independencia en el sistema de justicia tienen que ver con el crecimiento de la injerencia de la política en la administración de justicia, con un paulatino crecimiento de la injerencia del crimen organizado en el sistema de administración de justicia, con el entronizamiento de políticas institucionales dentro del aparato de administración de justicia lesivas de la independencia de los actores, jueces y fiscales. Y tiene que ver con un marcado desincentivo de los supuestos básicos del sistema de carrera, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Aquí ya se han puesto ejemplos de el carácter retaliativo, sancionador, con que se adoptan las sanciones, las decisiones contra jueces, y eso sencillamente es una cuestión inaceptable. En el último año yo he recibido 6 magistrados en mi despacho con problemas y con deseos, inicialmente, de entablar requerimientos ante el Consejo del Poder Judicial, y me hacen una visita y no vuelven, porque no se atreven. Tienen un problema, se sienten lesionados en sus derechos, han sido trasladados, se les ha suspendido sin disfrute de sueldo, sin investigación abierta. Saben, tienen conciencia plena de que están siendo lastimados en sus derechos, pero no se atreven a actuar.
Y van en principio porque quieren que yo los acompañe con un proceso de amparo, con una reclamación, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque hay una política institucionalizada, expresada además públicamente, de que esa es como una manera de trabajar con las indisciplinas en el Poder Judicial. Creo que hay un problema importante que también genera una percepción dañina sobre el sistema de justicia, que tiene que ver con el acceso ciudadano a la justicia, y esto se expresa en los problemas relacionados a los costos de los procesos, a la mora judicial y a niveles importantes de discriminación que se da respecto de sectores particulares para el acceso a la justicia y para la obtención pronta de decisiones. Lo sufren las mujeres, lo sufren los migrantes, lo sufren las personas portadoras de enfermedades crónicas degenerativas en su relación cotidiana con instancias del Poder Judicial. Pienso que, en tercer lugar, hay un problema crónico de liderazgo en el sistema de administración de justicia, sobre todo en el Poder Judicial. Un problema crónico de liderazgo, que se expresa en un movimiento paradójico. Es decir, en la medida en que se ha venido observando un retroceso creciente, palpable, respecto de todo lo que se había logrado en el avance hacia la institucionalización del sistema de justicia, no ha tenido como contrapartida una actitud militante de defensa de del necesario retomar el proceso de transformación del sistema de justicia. Es como si la realidad no nos estuviera gritando cotidianamente la necesidad de retomar las riendas del sistema de justicia. Y hago el paréntesis para referirme a la cumbre. A mí me sorprende que estemos preocupados porque no se han implementado los acuerdos de la cumbre, que esa cumbre estuvo condenada al fracaso desde el principio. Y que fue una cumbre absolutamente endogámica y desvinculada de los problemas cardinales del sistema de administración de justicia, que además estuvo motivada por una cuestión absolutamente coyuntural del escándalo de corrupción denunciado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el 15 de noviembre del año 2015. Y que no podemos olvidar los contextos en que se producen las cosas. La cumbre tenía como propósito tratar de callar momentáneamente el problema, punto. No tenía otro propósito real y por tanto no puede haber implementación real de los acuerdos porque no había un compromiso. Porque no hay posibilidad de compromiso donde no hay un liderazgo consciente de las responsabilidades que tiene en sus manos. En cuarto lugar, hay un importantísimo problema de gestión y de organización de los tribunales en nuestro sistema de administración de justicia, que tiene como consecuencia un nivel abrumador de sobrecarga laboral en unos pocos tribunales y en unos pocos jueces, mientras que por otro lado hay un nivel casi de holgazanería en muchos tribunales y muchos jueces, que sin embargo todos tienen o reclaman idéntico tratamiento, idénticos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, por supuesto, los problemas del presupuesto que ya también se han mencionado, que impactan de manera considerable en el rezago del acopio y el uso de las tecnologías, con todo lo que eso tiene en términos del impacto en la profundización de la ineficiencia en el despacho de los tribunales, en la agilización en el despacho de los procesos y en la agilización de los casos, impacta en la imposibilidad que hemos tenido, sobre todo después de la reforma constitucional, para la creación de las jurisdicciones especializadas que manda la Constitución y que manda la ley, para la implementación de decenas, casi centenas de tribunales que no se han puesto
en funcionamiento porque no hay dinero, de la designación de una cantidad apreciable de jueces que no se han podido designar porque no hay presupuesto, de la designación de una cantidad apreciable de funcionarios del tren administrativo que no han podido ser designados porque no hay presupuesto. Y todo esto redunda en detrimento considerable de las expectativas ciudadanas respecto de lo que espera del sistema de administración de justicia cuando acude al mismo. Hay un nivel a veces desconcertante de apatía respecto de los actores del sistema de justicia sobre la ciudadanía, que un ciudadano, por un problema que no tiene nada que ver con él, encuentre oposiciones trabadas a sus empresas, a sus cuentas bancarias, y que luego tenga que esperar 4 años para empezar a tener soluciones a un problema que se generó por una cuestión que no tiene nada que ver con esa persona. Y esos son los casos que verdaderamente ponen, porque son los más comunes, ponen en entredicho la credibilidad del sistema de justicia. Son parte de las cosas que tenemos que pensar. Hay un problema importante de corrupción creciente en el sistema de justicia y finalmente, yo pienso que lo que pasa en el sistema de administración de justicia es un reflejo de lo que está pasando y de lo que ha venido pasando en la sociedad dominicana en los últimos muchos años. Nosotros estamos viviendo un delicadísimo síndrome de fatiga democrática. Lo voy a repetir, un delicadísimo síndrome de fatiga democrática, de resquebrajamiento de las instituciones que nos está conduciendo, y parece que no lo queremos ver, a un derricadero peligroso para la estabilidad del sistema político y con él del sistema de administración de justicia. Muchas gracias. Quiero agradecerle a los panelistas la participación en esta mesa. La verdad es que cada quien desde lo que fue el contenido de su participación sin desperdicio, sin desperdicio. Así que en nombre de la Fundación quiero darle las gracias.